Francisco Hoyos, hace unos minutos, mientras estábamos entrando en vivo, la doctora Claudia Sheinbaum ha tuiteado que no va a tolerar acoso cibernético contra las mujeres que participaron en las protestas, que no se puede tolerar esto y que ya giró instrucciones a la Procuraduría para que investigue quiénes son estos agresores que por redes sociales están advirtiendo lo siguiente, que van a violar a las feminazis, así dicen, que las van a raptar, que van a matar a sus familiares y una serie de comentarios inapropiados y además de ataques directos y señalamientos directos a diversas mujeres que participaron en las protestas. Con relación a este tema de la ciberseguridad, ¿qué nos puedes decir? Bueno, no nada más hay que combatir el acoso en el ciberespacio, hay que combatirlo en cualquier forma. Ya se mencionaba en el bloque anterior, pues estamos trasladando un discurso de odio que se ve muy fácil o se coloca muy fácil en las redes sociales y que genera un clima en donde lo único que estamos logrando es dividirnos. De acuerdo y coincido con lo que han dicho mis compañeros del panel y lo resumo en la siguiente manera: los monumentos al final del día se recuperan, las vidas no. Y este es un sector de la población que ha sido, históricamente, ha sido poco representado, no nada más en la cuestión laboral, política, sino en casi todas las esferas de la sociedad, y que estos reclamos no son nuevos. Hoy son más visibles por lo que vivimos el viernes, pero esto no tiene ni 3 días ni una semana. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues combatir ese discurso de odio, el unirnos, como bien lo decía Luis. No podemos estar siendo una sociedad que se divida cada que hay un tuit o cada que hay una publicación en Facebook. Lo que tenemos que hacer es atacar las causas, impedir que exista este acoso y, como también bien señalaba Luis, las mujeres tienen derecho a salir de su casa, hacia el trabajo, hacia la escuela, hacia donde quieran dirigirse y regresar bien a ella. Si no estamos garantizando eso en la vida real, pues menos lo podemos garantizar en el ciberespacio. Cualquier investigación que pueda desenmascarar a una persona que promueve un discurso de odio en redes sociales tiene que ser bienvenida y tiene que ser apoyada por la sociedad. ¿Qué esperarías de estas reuniones de la doctora Claudia Sheinbaum con las mujeres? Y además quisiera también conocer tu opinión sobre precisamente cómo llegan estas organizaciones civiles a cambiar esta perspectiva, porque la 4T, el gobierno federal, el gobierno de México, como que había señalado los puntos débiles de las organizaciones civiles, argumentando que había corrupción en algunas, y eso como que finalmente había provocado también un distanciamiento. ¿Cuál es tu lectura? Mira, yo coincido con Luis, creo que es un asunto de legitimidad y tiene que haber una diferenciación entre organizaciones que tienen ya un prestigio, una reputación muy consolidada y otras que lo han utilizado como un trampolín político, como un estilo de vida. Ya haciendo esa diferencia, lo más importante, también como señalaba Jorge, es que se creen los puentes, que se creen los canales de comunicación, porque esto no lo vamos a resolver solamente protestando. Es una herramienta muy importante, es una herramienta muy poderosa, pero tenemos que llegar a acuerdos y sobre todo tenemos, como decía Luis, que prevenir para que no ocurra. Esto fue una explosión, o sea, esto explotó el viernes por una serie de reclamos muy legítimos, muy válidos, que simplemente se llevaron a la calle. Si el gobierno está, y hay que dividir muy bien el papel que le toca al gobierno, como decía el doctor Alarcón, hay un papel que le toca al gobierno y esas son sus atribuciones y esas son sus facultades y esa es su obligación, y hay otra parte que nos toca a nosotros, a la sociedad, para no dejar que el discurso de odio, para que no dejar que la manipulación y sobre todo la politización de estos reclamos tan sensibles y sobre todo tan auténticos se conviertan en otra cosa, como en el pasado, que simplemente terminan por no resolver nada y poner incluso en más riesgo a las mujeres. Francisco Hoyos, ¿cuál es tu balance y tu conclusión también sobre las crisis más significativas a lo largo de este nuevo gobierno? Mariana, creo que debemos entender que cualquier gobierno que va a una velocidad importante en cambiar muchos de los protocolos, de las formas políticas, de la manera en ejercer la administración pública, pues tiende a reflejar que todo el tiempo puede estar metido en una crisis. No es necesariamente así. Creo que hay puntos de inflexión en donde este gobierno está avanzando a una velocidad que genera resistencias que pueden parecer normales, que pueden no parecernos tan normales a los ciudadanos porque hay intereses de fondo, porque hay manipulación, porque hay otras cuestiones, pero que necesariamente indican otra cosa. Cualquier gobierno que quiera hacer cambios tan rápido debe ser también un gobierno flexible.
tiene que ser un gobierno que cambie sus posiciones, que entienda el momento político y sobre todo que entienda los cambios de la sociedad. Esto que acabamos de vivir y que platicábamos en el bloque anterior, también es un cambio en el escenario social. Antes no había esa oportunidad de manifestación, pero los reclamos siguen ahí, las necesidades siguen ahí. Como señalaba también Luis, tenemos pendientes en educación, tenemos pendientes en salud, tenemos el gran pendiente que es la seguridad. Entonces, los cambios no pueden ser ni instantáneos, ni tampoco podemos esperarlos demasiado como sociedad. Lo que tenemos que hacer, pues ya lo señalaba Jorge, es tener una solidaridad general, el poder estar dialogando sociedad y gobierno y el poder ponernos de acuerdo. Nadie cree que debamos pensar igual, ni creo que la sociedad de pensamiento único haya funcionado en ninguna experiencia de la historia de este planeta o de este país. Entonces lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo. Aún entre nuestras diferencias, aún con puntos de vista distintos, lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo si lo que queremos es ver resultados no solo desde el gobierno. Ya Jorge lo decía, el gobierno no puede solo. Si queremos cambios en todas las áreas de la sociedad y queremos, como bien decía Luis, vivir tranquilos y en paz, lo que tenemos que hacer primero es ponernos de acuerdo, dialogar, poder tener acuerdos mínimos de desarrollo y a partir de ahí construir. Si nosotros no lo alcanzamos eso, lo que siempre vamos a estar discutiendo es cuál es la nueva crisis del gobierno, aunque esa crisis no sea real. Y no, lo ideal sería cuál es la nueva solución. Como ahora estamos viendo, estas mesas de diálogo con las mujeres me parece que son muy acertadas. Ellas están pidiendo que sea inclusiva, que sean inclusivas esas mesas, que quepan todas, también académicas, sindicalistas, obreras, ¿no? O sea, que sea plural. Ningún hombre está haciéndole un solo favor a una mujer por darle su lugar, por abrirle una puerta, por tener una participación. Nosotros venimos aquí a esta mesa y somos puros hombres, pero nos convoca una mujer. Sí. Y entonces acudimos. Sí. Lo que tenemos que hacer es llegar a ese equilibrio en donde todas las voces se escuchen, todos los sectores tengan una representación y los grupos vulnerables y los que no lo somos tanto tengamos un objetivo en común, y es que esta ciudad sea una ciudad de paz, de derechos, de libertades y de tolerancia. Francisco Hoyos, ¿cuáles serían tus conclusiones? Precisamente el que se pueda establecer un diálogo general con la sociedad. Creo que nunca se comunica demasiado, ni siquiera en el gobierno, ni del lado de cualquier actor social. Lo que se tiene es que comunicar de inmediato. Vivimos en una época donde esta comunicación tiene que ser instantánea. Cualquier silencio es un problema que se hace mayor. Si al final los gobiernos cambian de opinión, tienen otros puntos de vista, se disculpan, modifican su posición, creo que como sociedad en la Ciudad de México entendemos todas esas medidas. Lo que no podemos entender es una falta de diálogo, es una falta de comunicación, y como bien decía Luis, creo que los elementos, como bien decía Jorge, están ahí, los reclamos están ahí, las maneras de solucionarlo están ahí, pero se tiene que partir de una base en donde exista un puente entre la sociedad y el gobierno.